la palabra trono o cruz. Trono o cruz. Y la idea es que usted empiece desde ya a decir si usted prefiere un trono o usted está prefiriendo una cruz. Pero necesitamos primero identificar qué es lo uno y qué es lo otro para poder decidir, ¿cierto? Anoche tenía la oportunidad de predicarle a los jóvenes en San Javier y hablábamos acerca porque habían varias parejitas y nos permitía el Señor hablar acerca de las motivaciones incorrectas que se están teniendo para unirse. Y la más famosa es: me caso para no quemarme. Y resulta que es una motivación totalmente errónea, porque al cabo de unos meses, digamos años, que ya se quema de verdad. Y entonces ya quieren separación, divorcio, esto, y empiezan a buscar de un lado para otro a ver entonces qué es, y perdemos el foco de qué es lo que queremos o qué realmente es lo que nosotros necesitamos. Y esto tiene que ver con trono o cruz, porque Jesús no se aferró a su condición divina. Él se humilló, él sirvió y él fue obediente, dice la palabra, y una obediencia bastante extrema. Quizás podemos decir la obediencia más extrema que podemos conocer o que exista en el mundo, porque fue una obediencia de cruz, una obediencia que lo llevó a la cruz. Entonces, si miramos a Jesús, Jesús estaba en su trono, deja el trono y lo cambia por una cruz. Y es aquí donde empezamos nosotros a mirar si nosotros queremos esto, porque la grandeza del reino no se mide por el trono que nosotros ocupamos. La grandeza del reino se mide por la cruz que estamos dispuestos a cargar. Por eso cuando uno va a casar le dicen: ¿se va a echar esa cruz encima? Entonces, ¿estamos dispuestos a cargar esa cruz? Y aquí es donde viene la pregunta. ¿Trono o cruz? ¿Qué es lo que tú prefieres? Porque si pensamos que tomar la cruz es arrancar con una vida o una vía de dolores, entonces nos encontramos en un gran error. Porque el tomar la cruz no tipifica o simboliza sufrimiento. Lo que sucede es que como nos cuesta negarnos a nosotros para poder ser en Cristo o dejar la vieja naturaleza para tomar la nueva, entonces ahí es donde viene el dolor o el sufrimiento. Pero de lo contrario, si nosotros no nos arraigáramos en las cosas del mundo como nos arraigamos hoy, no sería ningún complique seguir a Cristo, obedecer a Cristo. Yo haciendo esta palabra le decía al Señor, o le preguntaba, ¿por qué como nos arraigamos nosotros a las cosas del mundo, no nos arraigamos en sus cosas? ¿Por qué nosotros no somos capaces de soltar las raíces que nos hacen daño, sabiendo que son raíces que producen daño, que producen un mal fruto, pero no las dejamos? Nos cuesta por el sentido de aceptación, por el sentido de aprobación, por el sentido de no ser rechazados. Porque ya hemos experimentado esto, no nos sirvió, no queremos volver a experimentarlo, ese dolor o esa frustración, y entonces permanecemos con esas raíces aunque nos hagan daño. Y ahí es donde encontramos parejas o relaciones en donde no, yo no soy capaz de dejarlo o de dejarla, porque entonces ¿yo qué hago? Pero vemos que son relaciones tóxicas, relaciones que no van hacia ningún lado, pero no quieren soltar. La raíz que hay no los deja. Y esto es lo que el Señor nos quiere mostrar, que la cruz no es tomar una vida dolorosa en la tierra, porque lo que la cruz simboliza es responsabilidad. La cruz más pesada,
la más difícil y más compleja, ya la cargó Cristo. Y como nos lo enseñaba la pastora la semana pasada, una sola vez y para siempre. Y lo dice la Escritura. Él pagó el precio por nosotros, ocupó el lugar que nos correspondía a nosotros una sola vez y para siempre. Ya nosotros no tenemos que volver a hacer sacrificio. Ya solamente con el hecho de aplicar a Jesús, su sangre nos redime de los pecados, solo de los pecados. La sangre de Cristo no es para que usted pinte el carro, la casa, a la esposa, a los hijos. No tienen que ensangrentarlos todos los días para que haya protección. La sangre de Cristo solo sirve para la remisión de pecados, para nada más. Pero esto es una raíz que tenemos nosotros o que nos han sembrado, una mala raíz. Y nos hemos quedado con esto y nos cuesta desarraigarnos de todas estas malas enseñanzas o malas prácticas. Pero es que yo unto mi casa con la sangre del cordero y entonces es guardada y protegida. No es por eso, porque mientras usted no busque santidad, por más que pinte su casa con la sangre de Cristo, no pasa nada. Pero no hemos podido entender esto. Entonces, esto es lo que nos dice, ya cargué la cruz por ustedes, o la cruz más pesada. Ahora nosotros cargamos nuestra propia cruz. La cruz que nosotros cargamos es el propósito de Dios para nuestras vidas. Propósito que es caminar en obediencia para poder querer alcanzarlo a Él y así poder vivir una nueva naturaleza, como nos enseñaba la hermana Lorena. Ahora, el miércoles nos enseñaban algo. Y yo espero que todos los que ustedes pudieron escuchar la predicación, y si no la han visto por las redes sociales, si no vinieron, la puedan ver por las redes sociales, que se pongan al día, usted pueda definir si usted está siendo o del lado de los judíos o del lado de los griegos. Y que usted se pueda dar cuenta si verdaderamente para usted la cruz está siendo una locura o dejó de ser una locura. Si usted todavía no sabe si usted juega al lado de los judíos o al lado de los griegos, entonces déjeme decirle que todavía la identidad suya está muy embolatada. Porque necesitamos definirnos acerca de en dónde nos encontramos. ¿Es la cruz para nosotros, como la escritura y nos enseñaba la hermana el miércoles, una locura o no lo es? Y yo quiero, o más bien el Señor nos quiere enseñar a través de dos personajes de la escritura y así generar como una radiografía o un efecto espejo para que usted y yo podamos tener una introspección de en dónde nos encontramos, pero a dónde queremos llegar. ¿Quién es usted hoy? ¿Y quién quiere ser usted? Ojo, en cuanto a la relación con Cristo, no me diga, yo quiero ser un profesional, no. En cuanto a la relación con Cristo, ¿a dónde quiere llegar? Porque yo espero y creo que cada uno de ustedes quiere llegar al cielo. ¿Esa es la meta o no? Queremos todos llegar allí. Pero lo que hoy nos encontramos haciendo nos conduce allá. Las raíces que hoy tenemos nos están conduciendo al reino. Quedan pensativos, ¿no? ¿Quiénes somos hoy y a dónde queremos llegar? Pero no solamente la palabra es para que nosotros nos demos cuenta de en dónde nos encontramos, sino para que veamos la oportunidad que tenemos de
la puerta abierta que Cristo ha colocado en nosotros o delante de nosotros para que podamos avanzar. Y quiero que me acompañes a la palabra del Señor, al Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 50. Les voy a leer la Reina Valera. Mire, a mí me sorprende algo, y yo espero que usted no sea de esos. Hoy estamos en pleno siglo XXI, ¿y ustedes creen que todavía hay gente que pelea con las versiones de la Biblia? O sea, yo no puedo, todavía, yo no creo. Sí, lógicamente lo he visto, pero yo digo, wow, qué religiosidad nos encontramos viviendo en donde a mí me tienen que hablar de la Reina Valera porque es que la traducción viviente no la quiero. A mí no me gusta como dice el lenguaje actual, entonces háblemelo como dice Dios habla hoy. Y hay gente que pelea por eso y yo digo, todavía estamos nosotros en pleno siglo XXI peleando con qué versión me están leyendo o qué versión tengo que leer yo. Dejen de mirar para atrás, miren adelante, hombre. ¿Ustedes creen que Jesús hablaba, vosotros sois? No, ese es un idioma español. Él era Israel, de Israel. Entonces no hablaba así. Y hay personas que creen que Jesús hablaba así. Ah, así como yo. Diciendo la verdad, sí. Ay. No, sin machete. Yo no tengo machete aquí. Pero ojo, paréntesis, cierro paréntesis. Vamos. Mateo 26, 50. Leo a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Miren las palabras de Jesús. Por eso le digo que Jesús hablaba como yo. Directo. Al que le gustó y al que no, mire a ver con qué lo come. Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? ¿A qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Amén. Puede sentarse, mi hermano. Mire, una de mis preguntas siempre, y el Señor a través de esta palabra me dio el significado, la respuesta más bien, porque yo siempre preguntaba al Señor y le decía, ¿cómo es que tú llamas amigo? ¿Por qué tú llamas amigo al que te traicionó? Otra versión dice por ahí, y con un beso lo entregó, ¿cierto? Entonces, Jesús sabía quién era este personaje. ¿Quién es? Ah, y se lee Biblia, qué bueno. Judas Iscariote. El apellido tiene mucho que ver en este cuento. Por eso yo siempre que digo que soy castaño, digo que soy de los buenos. Que no me confundan por ahí. Entonces, Jesús sabía y Jesús entendía lo que sucedía con las raíces que tenía Judas. Judas caminó con Jesús como caminó los otros 11 discípulos. Judas vio lo que Jesús hizo como los otros 11 discípulos. Judas vio los milagros que Jesús hizo como lo vieron los otros 11 discípulos. Es más, a Judas le fue mejor porque él tenía la bolsa de las monedas. Y como Jesús no le decía cuánto hay, no, él simplemente decía, Señor, no hay para comprar eso. Pero la bolsa no se vaciaba y Judas seguía sacando de allí. Pero vamos a lo que realmente necesitamos ver a través de esto. ¿Cuál era el plan de Judas? ¿Por qué Judas traicionó a Jesús? ¿Cuál fue el verdadero propósito de la traición de Judas?
Porque usted al final se va a mirar si se identifica con cuál de los dos personajes que vamos a ver. Recuerde que le dije que usted el miércoles debería haber sabido si era griego o era judío, según la ilustración de la palabra. Para que de esa manera usted pueda darse cuenta hasta dónde usted quiere llegar o quién es usted hoy. ¿Qué raíces hay que usted no quiere dejar que salgan, aunque esas raíces se estén produciendo un mal fruto? Y esto es lo que pasó con Judas. Pero Jesús entendió y por eso le llama amigo. Y esta es la respuesta a mi pregunta. Jesús sabía y conocía las raíces en el corazón de Judas y por eso no le dice traicionero, ¿qué vienes a hacer? Sino que le dice amigo, apelando a decirle, para ti hay una oportunidad, como la hubo y la hay para usted y para mí todos los días cuando despertamos y podemos mirar y ver, contemplar las misericordias de Dios. Siempre tenemos una oportunidad. Entonces, el plan de Judas no fue hacerse rico o salir de pobre al traicionar a Jesús. ¿Por qué? Porque 30 monedas de plata eran una miseria. Y eso lo encontramos en Éxodo capítulo 21, en el verso 32, cuando el Señor especificó las leyes de qué tenían que pagar por un siervo o un esclavo común, 30 monedas de plata. O sea, que Judas vendió a Jesús como si fuera un simple esclavo. Y esas 30 monedas no lo iban a sacar a él de pobre. Porque cuando uno, digamos, es ladrón, como lo era Judas, no va a robar poquito. La idea es que se roba bastante con el fin de conservar o tener un espacio amplio de volver a tener que hacerlo. O si no hay necesidad de volver a hacerlo. Judas aquí podría haber negociado con los sacerdotes una tarifa más alta si el propósito de él era conseguir dinero. Pero no era ese el propósito principal o la razón principal de Judas para traicionar a Jesús. El resultado de Judas fue su decisión. Judas es considerado, según eruditos, un celote. Y los celotes eran un movimiento político religioso judío del siglo I después de Cristo, caracterizado por un nacionalismo extremo y un fervor religioso férreo. Es decir, eran guerrilleros apasionados, defendiendo la causa. De esos guerrilleros necesitamos en el pueblo de Dios que defiendan la causa de Cristo y no que los separe de Cristo un dolor de cabeza o una lluviecita o nada de estas cosas. Sino que la pasión sea tanta que usted desee permanecer y estar en todo momento para Él. Esto eran los celotes. Y Judas era considerado de parte de este grupo. Por eso siempre he dicho, si Jesús tenía dentro de su equipo guerrilleros, ladrones, sindicalistas, de todo, ¿por qué a ninguno de ellos les hizo una liberación? Porque la palabra es muy clara y dice que en donde entre el verdadero amor, todo lo que sea contrario tiene que salir. Entonces ahí es donde nosotros nos decimos, ¿el verdadero amor ha entrado a mí para que el temor se vaya? Pero entonces, por eso es que Juan habla expresándose de Judas diciendo, salieron de nosotros, pero nunca fueron de nosotros. Porque como te decía hace un momento, Judas vio lo mismo y caminó lo mismo que los demás 11 discípulos con Jesús, pero el propósito de Judas nunca fue
el acercarse a Jesús. Y lo vamos a ver precisamente, porque lo que buscaban los celotes era expulsar por la fuerza a los romanos de Judea, oponiéndose a los impuestos y al culto al emperador, librando una guerra de guerrillas que impulsó un revuelto o una revuelta del año 66 después de Cristo. Después, en ese año 66 después de Cristo, fue que surgió este pleito en donde se expulsó el imperio, se derrotó más bien el imperio romano de Israel. Pero esto era lo que estaba esperando Judas y esperaban los celotes. Por eso muchos se impresionaron cuando Jesús entró en un pollino y no en un caballo vestido de guerrero. Porque lo que esperaba el pueblo de Israel era alguien que los libertara de la opresión del imperio romano. Es el Mesías que ellos estaban esperando. Los celotes esperaban un Mesías guerrero y un líder político que expulsara a Roma con una gran revolución. Por eso los dos hombres que iban camino a Emaús lo expresaron diciendo: pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y lo hizo, pero no como ellos lo esperaban. Cuando los dos hombres iban camino a Emaús, Jesús había muerto, pero ya había resucitado y Jesús se les presenta en el camino y ellos estaban ahí hablando, no, pero mira, y Jesús dice: ¿de qué es lo que ustedes están discutiendo? No, mira, es que un tal Jesús, pensábamos que él nos iba a redimir y pero no, ya lleva 3 días muerto. ¿Qué estaban esperando cuando Jesús ya lo había anunciado? Yo moriré, pero en 3 días me levantaré. Pero cuando nuestro foco o nuestra raíz no está alineada, centrada en Él, entonces usted y yo vamos a seguir creyendo lo que nosotros queremos creer, a nuestra manera y no a la de Él. Por eso, trono o cruz. ¿Cómo se presenta Jesús? Pidiendo amor para el enemigo. Hablaba del reino espiritual y no político. Y todo esto chocaba con el propósito, la intención de Judas. Judas actúa como un agente de inteligencia infiltrado. Se infiltró en los 12 apóstoles, y quiero que me entienda esto porque ahora van a salir a decir: no, pero ¿cómo así? Jesús no oró pues y lo escogió a él, ¿cómo que se infiltró? No, quiero que me entienda. ¿Cómo estaba operando Judas desde adentro? Él estaba en el círculo de Jesús. Y desde allí él quería obrar o hacer que Jesús hiciera su voluntad. No la de Dios, sino la de él, la de Judas. Entonces, Judas está desde adentro. Y yo creo que aquí necesitamos empezar a evaluarnos. Nosotros. No lo voy a señalar, ojo, quiero que usted se evalúe, ojo, ya hay que ser muy cuidadoso porque pues ahí dicen que todo lo que uno diga puede ser usado en su contra. Entonces, ojo, usted se va a evaluar. Usted está hoy dentro de la iglesia, usted está hoy dentro del pueblo de Dios, pero ¿qué quiere usted? ¿Hacer la voluntad de Dios o que Dios haga su voluntad? Y por eso se metió. Mire, una vez me encontraba, o nos encontraba más bien, estamos haciendo una diligencia mi esposa y yo, o yo y mi esposa. Estábamos haciendo una diligencia y mi esposa estaba de falda y se le acercó una persona, no estaba mal vestida, tampoco muy bien vestida, más o menos, y le dice: ay, ¿usted es cristiana? Y mi esposa: ah, sí. Ay, yo también soy cristiano, ¿me va a dar una ayudita para un almuerzo? Se infiltra
Dice, somos hermanos para poder apelar a la ayuda. Porque claro, si usted me dijo que es cristiano y no me ayuda, entonces va a hablar mal. Porque la palabra dice ayude al necesitado. Entonces para eso nos infiltramos. Por eso evalúese, ¿usted por qué está aquí? ¿Usted está haciendo la de Judas desde adentro? Porque es que afuera usted pedía que oraran por usted y no pasaba nada. Entonces usted dice, voy a meterme allá y quizás allá más cerquita lo hago o sucede en mi vida. Usted dice que es hijo de Dios, pero no vive como tal. Usted dice que es del pueblo de Dios, pero busca a Dios solo cuando le conviene. Yo no lo estoy señalando, le estoy diciendo, usted mire si se pone o no. ¿Te has enojado porque no has visto que suceda lo que quieres que suceda? Quizás Judas pensó, si entrego a Jesús, lo voy a forzar a que reaccione y se defienda levantándose contra el rey. Por eso el propósito de Judas no fue la plata. Judas maquinó, planeó y él dijo, si lo entrego, Jesús no se va a dejar. Y entonces armará la revolución que nosotros necesitamos para despojarnos del imperio de Roma. Pero resulta que, como dicen por ahí, el tiro le salió porque Jesús no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y todo esto chocó con Judas. Entonces Judas, al ver esto, no se gastó las monedas, las quiso devolver. Sintió remordimiento porque su plan no había dado resultado. Y dice Mateo 27:4, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Este es el remordimiento que siente Judas queriendo devolver las monedas para que soltaran a Jesús si así fuese posible. Y por eso él dice, entregué sangre inocente. Porque el propósito de Judas era una revolución y no plata. ¿Cuál es tu propósito hoy aquí? ¿Esperar que te den o esforzarse para buscar lo que es tuyo? La escritura dice que el reino de los cielos hasta hoy sufre violencia. ¿Y quiénes lo arrebatan? ¿Usted es de ellos? Por eso necesitamos ser apasionados. No hay, es que yo no soy capaz, mire, es que no, queme esa raíz, arranque esa raíz porque usted lo puede hacer en el nombre de Jesús. El que era, dice la escritura, deje de ser. En palabras paisas, en la versión Robinson habla hoy, el que es, no lo sea más. El que es pendejo ya no lo sea más. Y si lo dice la Biblia es porque lo podemos hacer. Pero no queremos soltar la raíz. Ay, es que así soy yo. No, a mí no me da para hacer eso, pastor, no. Espere que le cojan un hijo y le estén dando a un hijo a ver usted qué hace. O bueno, al perro pues, al gato. A ver si usted bota esa pasividad, esa, ay, Dios me lleve y me traiga. A ver si no despierta. Si somos capaces entonces, ¿cierto? Si lo podemos hacer, lo tenemos en nosotros. Está en nosotros. Decía David, cuando hablaba con Saúl, Señor, es que cada que llega un león
o un oso a comerse mis ovejas, yo lo mato. Un león y un oso. Y la escritura dice que David no tenía un cuerpo atlético. Era un languirucho por ahí así. Pero es que era hermoso. Entonces, como no sirvió lo de Judas, al devolver las monedas, fue y se ahorcó. Así podemos ver que Judas quería un trono, pero Jesús quería la cruz. Para Judas, Jesús fue solo un maestro, nunca fue su Señor. Para ti, Jesús, ¿qué es? Filipenses capítulo 3 nos muestra el otro personaje que el Señor nos quiere dar hoy. Y ese personaje es Pablo. Judas y Pablo. Ahora, no piense desde ya, ay, yo soy Pablo. No. Espere a ver qué va a pasar. Espere. Dice el capítulo 3, verso 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda, ¿dónde? Olvidando lo que queda, ¿dónde? ¿Usted se ha olvidado ya de lo que quedó? Si acaso lo ha dejado o todavía lo arrastra con usted. Porque usted, cada uno de nosotros somos muy buenos diciendo, es que yo soy nueva criatura, lo viejo pasado. Las cosas viejas ya quedaron atrás, ahora yo soy nuevo, todo lo que hacen en mí es nuevo. ¿Seguro? Y dice, y extendiéndome a lo que está delante. Si no dejamos atrás, no podemos extendernos a lo que está delante. Iglesia, escucha atentamente. Si no sueltas las raíces, entonces no hay relación con la cruz. Y si no hay relación con la cruz, no conoces a Jesús. Recuerde que mi esposa nos enseñaba y nos decía que cuando miramos a la cruz, en lo que estamos haciendo no es mirando en sí el madero, sino el sacrificio que se hizo en el madero. O sea, miramos a Jesús. El mirar a la cruz es mirar a Jesús. El mirar a Jesús es mirar el verdadero evangelio. No el engaño que hemos creído, que nosotros mismos hemos construido. Verso 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto lo decía Pablo. Y hasta aquí Pablo había hecho ya muchas cosas. Pero él dice, yo no pretendo haberlo alcanzado todo. Pero dejo todo lo que tengo que dejar solo para mirar, concentrarme hacia adelante, a la meta, a lo que me importa hoy. Pero sabemos quién era Pablo, ¿cierto? Pablo, un hombre que creía tener la verdad, llamado Saulo en su momento. Creía tener la verdad. Perseguía a los cristianos porque consideraba que los cristianos eran una secta. Yo me imagino a Pablo en la actualidad de nosotros, siendo Saulo. ¿Nos seguirá persiguiendo a nosotros que decimos ser cristianos? Sigamos más bien. Algo que sucede en la vida de Saulo, Pablo, es que cuando se encuentra con Jesús, su cambio fue inmediato. Teniendo ya la escritura, ahora conoce al Señor de la escritura.
Y entonces ahora sí ve la luz de la verdad, la verdadera verdad. Y se encamina inmediatamente hacia esa verdad que fue revelada a su vida. Y ahora pasa de ser enemigo de los cristianos a quererse ganar los cristianos, pero a convertir a los demás en que sea un cristiano. Pero no le fue fácil, porque aún la profecía sobre él era que tenía que padecer, y no poco. Es decir, présteme atención, el sufrimiento te limpia las raíces. Dependiendo cómo tenga las raíces, será el sufrimiento. Y por eso el mismo Pablo lo enseña en la carta a los Filipenses. 2 privilegios te ha concedido el Señor. 1, creer en Él. 2, sufrir por Él. Pero no queremos lo segundo, entonces nos quedamos con las raíces que no están produciendo un buen fruto. Y por eso tenemos el consuelo de no, es que mejor palabras positivas, hagamos rituales, pero no despertamos a la verdad. Yo siempre que me dicen a mí que estoy equivocado, yo les digo, enséñeme. Porque Romanos capítulo 10 me dice precisamente eso. ¿Cómo se van a convertir si no hay quien les predique? Si usted se da cuenta o para usted cree que yo estoy en un error, no se vaya, enséñeme, sáqueme de ahí para yo convertirme. Porque o si no, ¿cómo me voy a convertir? Si usted teniendo la verdad sale y se va. Eso es lo que a Pablo le sucedió. Él consideraba tener la verdad. Pero cuando se encuentra con Jesús, reconoce que sus raíces lo llevaron a hacer lo que no debería de hacer. Y entonces da un giro total. Y ahora empieza a hacer lo correcto. Aunque fuera perseguido por ambos bandos. Porque al inicio, cuando Pablo se encuentra con Jesús, es perseguido por su equipo o por quienes con él mataban cristianos, pero también por los cristianos. Se quedó solo. Pero Pablo dijo, prefiero la cruz y no el trono. Solo por el amor del verdadero evangelio. Ahora, era tanta la pasión por la verdad o el verdadero evangelio que cuando leemos todo el capítulo 3 de la carta a los Filipenses nos encontramos una alerta a los cristianos sobre los falsos maestros. Pablo nos hace el llamado de atención, nos pone una advertencia y nos dice cuidado con aquellos falsos cristianos en donde solamente sacan títulos y credenciales y viven de sus logros. Pablo dejó sus credenciales, sus títulos, sus logros y presenta todo delante del Señor como estimado por pérdida. Pablo le dice a todos aquellos religiosos que lo atacaban y le decía, si algo he de gloriarme o alguien ha de gloriarse de la carne, yo soy uno, circuncidado al 8º día, israelita de la tribu de Benjamín, fariseo estricto, celoso, perseguidor de la iglesia e irreprensible en la justicia de la ley. Pero lo que antes consideraba como ganancia por amor a Cristo, ahora para él era basura. El original dice estiércol. Así Pablo desechó todo lo que antes era ganancia solo por el amor a Cristo. Usted, entremos de nuevo como hicimos con Judas. Si usted considera que es Pablo, ¿qué ha estimado usted por menos?
¿Ha podido usted dejar todo para proseguir a la meta? ¿O todavía te cuesta soltar tu casa, tus hijos, tus cosas? Ay, es que estoy esperando. Vea, Señor, si usted me da, vea, seguro, ahí me tiene. Y sabe, yo he podido descubrir que no es ni tiempo, solo es la intención del corazón. Porque yo he podido ver quienes con poco hacen mucho y cuando tienen mucho no hacen nada. Yo lo he visto y por eso lo puedo decir. Entonces no es eso, no se trata de tener o no, se trata de la intención que hay en el corazón. Se trata de la disposición y no de la disponibilidad. Usted puede estar disponible pero no dispuesto. Entonces no pasa nada. Pero si usted está dispuesto, la disponibilidad se da. Y a veces no entendemos esto. Y entonces es donde fallamos. Esta es la relación que hay entre la raíz y la cruz. Y por eso, como vemos allí en aquella imagen, la cruz está sobre la raíz. Pero la pregunta es, ¿usted la tiene así o usted la tiene a la inversa, la raíz por encima de la cruz? ¿Ustedes han visto esas enredaderas que son hasta con espinas y todo, tunas? Que usted va a coger algo y usted... así tiene su cruz enredada así con toda esa enredadera. ¿Cómo está tu cruz? Cuando no hemos permitido que el Señor transforme nuestra raíz, porque no queremos, porque así nos sentimos bien, porque no es necesario, terminamos siendo como Judas que negó a Jesús con palabras. Perdón, no con palabras, sino con falta de intimidad. Yo te he enseñado, no tenemos que hacer como hizo Pedro. No lo conozco, no lo sé, no sé quién es, no sé de quién me habla para negarlo. Con nuestra actitud, ya nosotros lo estamos negando. Con nuestra intimidad, ya lo estamos negando. Ay, yo quería, pero es que, ay, no, el niño se levantó y se empezó a llorar. Ay, yo quería, pero el reloj no me sonó. Eso es lo que yo he escuchado. Disponibilidad, pero no disposición. Entonces es ahí en donde usted dice, ¿qué raíz hay en mí? Judas fue alguien que no se rindió al señorío de Jesús y nunca reconoció la autoridad de Jesús. En cambio, Pablo fue alguien que inició no reconociendo la autoridad y el señorío de Jesús, pero terminó rendido al señorío y a la autoridad de Jesús. Y no tuvo la necesidad de caminar con Jesús, como lo hizo Judas. Entonces no se trata, iglesia, escúchame, no se trata de que tú veas o no veas al Señor, se trata de que lo vivas. A Pablo lo señalaron, lo acusaron. En la iglesia los corintios o el pueblo de los corintios le decía, usted no es apóstol porque usted no caminó con Jesús. Y él mismo decía, soy un abortivo. Entonces, ¿cuál es la disposición? Pablo fue apóstol, se llamó apóstol por el Señor, pero por la pasión que él colocó. ¿Cómo te llamas tú y cómo te quieres llamar? Por eso cuando a mí yo lo digo así abiertamente y en las reuniones de pastores lo digo. Cuando a mí vienen y me presentan primero los títulos, eso como que me entra en reversa. Yo soy el pastor Robinson. Sáqueme la cédula a ver si su cédula dice pastor Robinson. No, usted es uno más. Somos uno más.
Pero el título nos engrandece, el título nos saca el orgullo. Y si usted no me dice apóstol, me está faltando a la honra. Llámeme profeta, me hace el favor. Entonces no podríamos decir que Eliseo fue profeta. La Biblia lo dice, ¿sí o qué? Calvo, calvo, ¿sí o qué? Desde ahí viene el motilado de los calvos, ¿sí o qué? Pero mire, iglesia. Si permitimos que sea Él quien escarbe en lo más profundo de nuestro ser, allí donde consideramos que no hay dolor, que ya todo se perdonó, que ya para qué volver a sacarlo, entonces Él, Jesús, el Espíritu Santo, traerá a nuestra vida solo lo que necesitamos traer. No traerá nada que sea para mal, lo que se use para mal, no, solo lo que necesitamos. Yo le peleaba al Señor y le decía, pero ¿por qué no hay memoria de mí, de mis primeros 5 años? Hasta que me dijo, ¿y para qué quieres? No lo necesitas. Ah, bueno, Señor, usted es el que sabe, mijo. ¿Para qué? Pero Él me llevó al cuarto oscuro a la edad de 7 años, cuando sucedió algo en mi vida y yo no recordaba, y me mostró allí en ese cuarto que yo tenía cerrado, a oscuro, sin luz, y Él me mostró qué pasó y por qué pasó, y entonces me dijo, esto es necesario sacarlo, porque esto es lo que te ha dañado hasta el día de hoy. Es esto lo que no te deja ser lo que yo quiero que seas. Sí, lo guardaste, lo encerraste, pero eso aún impide que yo entre a tu corazón. Y yo peleando por 5 años, el Señor me mostró una cosa que yo creía que yo estaba bien. Y el Señor me dice, perdona a su papá. Pero mi papá fue muy bueno, que lo va a perdonar, él no me hizo nada malo a mí. Y cuando me muestra lo que hizo, sí, Señor, ya lo mismo voy a perdonarlo. ¿Por qué peleamos con el que lo sabe todo y el que sabe que necesitamos? Si Él dice hágalo, hágalo. Si Él dice congréguese, congréguese. Ay, si no dicen nada, ay, si no hay medio, ay, santo Señor. Desen la oportunidad de venir a los matutinos para que experimenten algo bien chévere de parte del Señor. No, Señor, a esa hora no, yo oro a las 5 de la mañana, a las 4 no. ¡Ey! No es por tiempo, recuerda, es por disposición. Solamente Él traerá lo que necesitemos, nada más. Él nos acepta, Él nos aprueba, Él nos justifica, Él nos perdona, Él nos lava, Él nos limpia, Él lo hace todo. Usted solamente necesita decir yo quiero y nada más. Eso es lo que necesitamos. No que usted le ponga la cabeza al profeta, calvo, peludo, lo que sea. No importa que usted le ponga la cabeza al más ungido. No, si Dios no quiere, no pasa nada. Vean, nosotros hemos enseñado a ustedes y a todos con los que tenemos la oportunidad de cruzarnos. No necesitamos pelear con el diablo. Párese en esta verdad y crea en Jesús
y el diablo se tiene que ir. Pero es que más bonito cuando yo echo, reprendo y me paro en la cabeza y zapateo y terminamos haciendo no sé qué. Ojalá dijeran que somos Don Ramón, pero los retractores ahí mismo colocan un video de la danza hindú y dicen, vea, estos son los cristianos, ¿cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Y en vez de engrandecer el nombre del Señor, estamos permitiendo que lo blasfemen. Por las bobadas, y perdón que diga esto, pero así es, las bobadas que hacemos nosotros. Esta semana conversábamos con unas hermanas con las que llevamos un proceso y el Señor les está poniendo a dar de lo que han recibido. Y una de ellas decía, pastor, no puedo creerlo. ¿Y qué? Cuente a ver. El Señor nos llevó a la casa de una muchacha, ella a la edad de 20 años pierde a su mamá, su papá vuelve y se casa. La madrastra la encierra en una habitación y no la deja salir. Y llevaba 6 años encerrada en su habitación. 6 años. No sé cómo fue, qué hizo el Señor, de qué manera, cómo fue, pero la muchacha les pidió ayuda. Ellas fueron a su casa y ellas le dijeron a esta pelada, no le dijeron nada, no oraron por ella siquiera. Simplemente le dijeron, tienes que perdonar a tu papá. Ven, trae un cuaderno, vamos a escribir. Y le enseñaron y le empezaron a escribir cómo hacer una carta de perdón para el papá. Y ella, haciendo la carta, salió corriendo hacia el baño y dijo, vomité una cosa toda fea. Haciendo una carta de perdón. Entonces la hermana estaba maravillada, decía, pastor, yo no siquiera oré. Ni siquiera llamé al diablo. Y ella fue libre. Mire, mire, y me mostraba el video. Mire, mire el video, vea, ya está andando en la calle, salió de la alcoba. No tenemos nosotros que hacer lo que no nos llamaron a hacer. Usted y yo no hacemos nada si Dios no quiere que lo hagamos. Pero nos han metido en nuestra cabeza. Tengo demonio, tengo demonio, tengo demonio, tengo demonio. No, usted lo que necesita es sanar, 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 sanar. Porque en donde está todo bueno, el enemigo no puede estar, porque a él estorba lo bueno. Por eso se aburrió en la presencia de Dios Padre. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos, iglesia? ¿Hacia dónde estamos nosotros apuntando? Piensa en lo que has sacrificado por el evangelio. Romanos capítulo 12, por eso amo ese capítulo y por eso digo, hoy tenemos como iglesia que vivir ese Romanos 12. ¿Qué has sacrificado por el evangelio de Jesucristo? Porque lo que tú sacrifiques para Él, Él lo devolverá en bendición para tu vida. Él mismo lo dijo, aquel que sea capaz de abandonar esto y esto, recibirá en esta tierra 100 veces más. Sacrifique su gato y su perro y verá, mi hijo, cuánto recibe. Para que usted no diga, pastor, no vengo a la iglesia por el perro, por el gato. Sacrifique sus hijos. Ay. Pero ojo, no vaya a ir ahorita a coger un cuchillo y no, eso no es de esa manera, no. Entienda bien lo que le estoy mandando a hacer. Porque ya el Señor nos habló. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? ¿Y qué fue lo que representó el cordero allí engarzado en donde quedó para que él hiciera el sacrificio? ¿Sí o no?
Y si no lo recuerdan, entonces vaya a buscar la predicación a ver. Empecemos a practicar. Que no seamos pues que nos entró aquí, nos salió allá y no entendimos nada y no vivimos nada. Que eso es lo que le pasa al pueblo de Dios. Vea, el pueblo de Dios hoy se mantiene en seminarios, en talleres, en congresos, en retiros. Vea, estamos anunciando, y no lo hemos anunciado. Para el 1 y el 2 de abril tenemos un encuentro. Y usted no va a creer que los que ya fueron como a 2 encuentros dicen que quieren volver a ir. Entonces el pastor todo lindo me dice: mi hermano, ¿qué hacemos? ¿Los dejamos que vayan? No, pastor, no, mándelo a que arrepientan, hermano, a que los va a llevar por allá. ¿Por qué? Porque es que no quieren sino que, ay, ore por mí, ore por mí, ore por mí. Ya, eso es lo que hacen. Pero no son capaces de dedicarse, de meterse, de estar ahí. No, siempre tenemos el que hacer, estoy ocupado, estoy enfermo, tengo mucho trabajo, y usted saca cuanta excusa usted quiere. Por eso a mí me dicen cruel, por eso le digo, Jesús habla como yo, o hablaba como yo, directo. David y Yurani me dijeron estos días: pastor, no vinimos a la iglesia porque el vecino no nos dejó dormir. ¿Y durmieron con ustedes? No, eso ya ya. Y yo les dije a ellos: hoy domingo va a volver a hacer la misma parranda, mañana no van a ir a trabajar. Ay, sí, hay que ir. La balanza no es la misma, pero a la hora de la bendición, ¿y por qué la bendice a ella y a mí no? ¿Porque a usted le dio más y a mí menos? Eso sí no lo vemos. Por eso piensa en lo que has sacrificado por el Evangelio de Jesucristo y cómo has sido bendecido por hacer tal sacrificio. Si le podemos llamar sacrificio. Por el contrario, sacrificarte para estar más cerca del Salvador puede ser un concepto desconocido para ti. Sean cuales sean tus circunstancias, el Salvador quiere ayudarte. ¿Usted qué quiere dejar ayudar? ¿Seguro? ¿Se quiere someter? Ay, mi hermano, lo amé. ¿Se quiere someter? Porque si usted dice: Señor, yo quiero, ayúdame. Cuando usted le diga al Señor: ayúdame a caminar, no dude en levantarse para caminar. Pero usted: Señor, ayúdame a caminar, y no se para, no se mueve. Entonces yo no sé qué es lo que quiere. El salmista lo dijo: hazme entender el camino por el que debo de andar. O sea que le estaba diciendo: Señor, si me tienes que forzar para que me meta por ese camino, hazlo, lo voy a hacer. Y cuando usted dice: Señor, ayúdame, lo que le está diciendo es: Señor, tu voluntad, no la mía. O sea que para mañana no hay excusas. Bueno, para el martes más bien. No hay excusas. Porque usted decidió la ayuda del Señor. Amén. Póngase de pie, mi amado. ¿Trono o cruz? ¿Qué prefieres? Vamos, tú ahí, cierra tus ojos y habla con papá. ¿Qué te dijo él? ¿Qué te habló en esta mañana, si te habló? ¿Cómo te expones a él? Que tú puedas no solamente reconocer lo que él hizo, el abismo que había que te separaba de él, sino que podamos reconocer que él dejó su trono,
Se despojó a sí mismo de toda su divinidad. Pero vino y tomó una cruz. Cruz que hoy sirve como puente para que tú y yo podamos cruzar al otro lado de ese abismo. Cruz que hasta hoy nos ha sostenido y hasta hoy nos ha mantenido de pie. Por eso díselo, Señor, gracias por la cruz. Señor, gracias por lo que quieres y vienes haciendo de mí. Pídele perdón y dile, Señor, no he dejado que actúes en mi vida como tú deseas. He puesto limitantes, he puesto barreras, he puesto obstáculos, Señor. Dile, te pido perdón. Porque aún lo que has hecho no me ha dejado entender tu propósito para mí. Porque me he negado a soltar la raíz que produce mal fruto. Me he negado y he considerado que esa raíz ya no hace daño, pero todavía me afecta y hasta hoy no me doy cuenta. Vamos, exprésale con tus palabras. Eres tú en este momento quien se compromete con Él y no con las palabras que yo te diga. Y que tú te comprometes si tú lo quieres hacer, porque recuerda, si te comprometes es porque has de cumplir. Si te comprometes es porque lo vas a hacer. Por eso dile, Señor, ayúdame, pero recibiré tu ayuda y caminaré en pos de la señal que me muestre, de la luz y de cada paso que tú me digas que vaya. Lo haré contigo, Señor, porque si tú vas conmigo, entonces, Señor, estaré seguro y podré estar plenamente confiado.